Bueno, vamos a sumergirnos directamente en una de las exploraciones más fascinantes de Charles Darwin. Y lo más curioso de esta obra pionera es que para intentar desentrañar de dónde vienen todas las especies, Darwin no empezó teorizando sobre la inmensidad de la selva o la naturaleza salvaje. ¿Qué va? Empezó mirando los corrales, la agricultura y los misterios cotidianos de la cría de animales. En este análisis a fondo vamos a desgranar el primer capítulo de El origen de las especies, centrándonos exactamente en cómo las plantas y los animales se transforman bajo el cuidado humano. Fijaos en un detalle interesantísimo. Cuando nos paramos a observar nuestras plantas y animales cultivados desde hace más tiempo, salta a la vista una realidad innegable. Los individuos domésticos presentan una variación muchísimo más bestia que cualquier especie que podamos encontrar en la naturaleza. La diversidad de formas que han adoptado bajo distintos climas y cuidados a lo largo de los siglos es sencillamente asombrosa. Es como si, una vez que un organismo se somete al cultivo, no pudiera dejar de variar. O sea, pensad en el trigo, es una de las plantas cultivadas más antiguas de la historia y a día de hoy sigue produciendo nuevas variedades. Claro, todo esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué es exactamente lo que pasa para que haya tanta variabilidad? ¿Qué ocurre realmente cuando sacamos a un organismo de su hábitat y lo metemos en las condiciones de la vida doméstica? La conclusión a la que llegó Darwin es que esta inmensa variación ocurre porque las producciones domésticas se han criado en unas condiciones de vida mucho menos uniformes, y además son condiciones bastante diferentes a las que experimentaba la especie original en la naturaleza. Aquí entran en juego factores súper importantes como por ejemplo un exceso de alimento constante o la exposición prolongada a entornos completamente nuevos generación tras generación. Y resulta que esta variabilidad se manifiesta a grandes rasgos de dos maneras en la descendencia: la variabilidad determinada y la indeterminada. Los cambios determinados son aquellos que ocurren cuando todos o casi todos los descendientes cambian exactamente de la misma manera ante una situación. Por ejemplo, si hay más comida, el tamaño aumenta, o si hace más frío, el pelaje se vuelve más grueso. Todo muy lógico, ¿verdad? Pero luego tenemos la variabilidad indeterminada, que es básicamente la naturaleza improvisando. Resultan un montón de pequeñas peculiaridades totalmente impredecibles. Son diferencias sutiles que no se explican por la herencia directa. O bueno, a veces ni siquiera son sutiles, sino anomalías tan marcadas que en la época se las llamaba monstruosidades. Y es precisamente esta variabilidad indeterminada la gran responsable de dar forma a nuestras razas domésticas. Luego está el fascinante tema del hábito, es decir, los efectos físicos del uso y el desuso de ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, es súper evidente que el pato doméstico vuela muchísimo menos y camina más que un pato salvaje. ¿El resultado? Los huesos de sus alas pesan menos y los de sus patas pesan más. Tiene todo el sentido. O pensad en las vacas y las cabras. Tienen ubres con un desarrollo enorme y además hereditario, en aquellos países donde se las ordeña habitualmente, en comparación con otros sitios. Incluso las típicas orejas caídas de muchos animales domésticos parece que se deben simplemente al desuso de los músculos de la oreja, porque al estar protegidos ya rara vez se asustan o se alarman por nada. Pasamos ahora a la sección sobre las extrañas leyes de la correlación, cómo un simple cambio desencadena otro. El concepto clave aquí es que tocar una sola pieza del puzzle biológico modifica inevitablemente otras partes que, a priori, no tienen absolutamente nada que ver. Es lo que llamamos variación correlativa. Es como si el cuerpo entero se volviera de plastilina. Esta tabla muestra algunas de estas correlaciones y son de locos. Los creadores, por ejemplo, saben que unas patas largas casi siempre vienen con una cabeza alargada. O el clásico caso de los gatos. Si son completamente blancos y tienen los ojos azules, generalmente son sordos, sobre todo los machos. Pero agarraos, porque el ejemplo más brutal viene de Virginia. Resulta que allí hay una planta venenosa llamada paintroot. Pues bien, los cerdos de color oscuro se la comen y sobreviven sin problema, pero sus hermanos de color blanco, si la comen, trágicamente pierden las pezuñas. Por supuesto, los colonos terminaron criando solo cerdos negros, cambiando toda la raza por culpa de una extrañísima ley de correlación biológica. Vale, y en medio de todo este caos de variaciones, hay que destacar el pilar fundamental de todo esto, la herencia. Como decía el doctor Prosper Lucas, y como sabe cualquier criador experimentado, lo semejante produce lo semejante. Cualquier desviación, ya sea una rareza espectacular o un detalle minúsculo, tiende a heredarse. Pero hay un patrón aún más increíble. Si una peculiaridad o una enfermedad hereditaria aparece por primera vez en un padre a una edad concreta, tiende a reaparecer en sus hijos exactamente a esa misma edad. Esta regla de herencia temporal es una pieza clave, tan importante que ayuda a explicar hasta las mismísimas leyes de la embriología. Y esto nos introduce en otro debate enorme: orígenes múltiples o únicos. Vamos a rastrear la ascendencia de las razas domésticas. Imaginaos el dilema para los naturalistas al ver animales tan distintos pero tan emparentados. ¿Vienen todas estas razas de un solo animal salvaje o cruzamos varias especies distintas en el pasado? O sea, ¿tuvieron nuestros ancestros la suerte de domar especies mágicamente propensas a variar o cualquier animal en cautividad se vuelve igual de plástico?
Pues la respuesta no es blanca o negra. Por un lado, tras investigar un montón de datos, sabemos que los perros domésticos seguramente tienen un origen múltiple. Llevan sangre de varias especies de cánidos silvestres amansadas por todo el planeta. Pero en el otro extremo de la balanza tenemos a las gallinas. Es prácticamente seguro que todas las increíbles razas de gallinas que existen descienden de un único tipo de gallina salvaje de la India, el Gallus bankiva. Y lo mismo pasa con todos los conejos y patos domésticos. Vienen de un único tronco común. Llegamos ahora a la clase magistral sobre palomas, el estudio de caso definitivo de Darwin. Para entender de verdad hasta dónde podía llegar esta variación, Darwin tomó una decisión brillante: obsesionarse con un grupo en particular, y eligió la inmensa y casi diría monstruosa diversidad de la paloma doméstica. Consiguió ejemplares de medio mundo, desde la India hasta Persia, y se puso a analizar sus esqueletos milímetro a milímetro. La variedad es sobrecogedora. Pensad que si le enseñáramos esta colección de aves a un ornitólogo experto y le dijéramos que son pájaros capturados en la naturaleza, os aseguro que las clasificaría como especies totalmente distintas. Es que las diferencias en los cráneos, en las mandíbulas o en el número de vértebras son tan abismales que un experto probablemente las pondría en géneros biológicos separados. Solo hay que ver las auténticas barbaridades anatómicas que el ser humano ha ido cultivando. Fijaos en las diferencias. Por un lado la paloma mensajera, con esa nariz enorme y esos párpados extraños, y por otro la volteadora de cara corta, que tiene un piquito diminuto como el de un pinzón, y encima tiene la manía genética de dar volteretas en el aire mientras vuela. Tenemos a la buchona inglesa, que infla su cuerpo de una manera totalmente desproporcionada, o la espectacular paloma colipavo. Esta última tiene de 30 a 40 plumas en la cola, y pensad que lo normal son entre 12 y 14. Además, las lleva tan erguidas que le tocan la cabeza. Literalmente todo en su estructura ha sido modificado por la selección humana. Pero ojo, que aquí viene el giro. A pesar de estas diferencias monumentales, la deducción lógica es aplastante. Todas estas palomas, por rarísimas que sean, descienden de un único ancestro silvestre, la paloma de roca. Y la lógica es implacable. Si vinieran de múltiples especies, tendríamos que asumir que existen o existieron al menos 7 u 8 especies distintas de palomas de roca para crear las razas actuales. Pero resulta que los pájaros que crían en los acantilados vuelan genial y son casi imposibles de extinguir. ¿Dónde están esas especies entonces? Además, hay una prueba definitiva. Cuando las palomas domésticas se escapan y se vuelven salvajes con el paso del tiempo, jamás revierten a una especie desconocida misteriosa. Vuelven a parecerse exactamente a la paloma de roca común. Entonces, todo este recorrido nos deja con una reflexión final brutal, de esas que te cambia la perspectiva. Acabamos de ver cómo nosotros, los humanos, simplemente dándoles un entorno diferente, exceso de comida y seleccionando cruces a lo largo de unos pocos miles de años, hemos moldeado a una simple paloma de roca hasta convertirla en formas tan extrañas que engañarían a los mejores ornitólogos del mundo. Así que la pregunta es, si nosotros hemos logrado semejante transformación, ¿cuáles son los verdaderos límites? ¿Qué maravillas e incomprensibles transformaciones no será capaz de orquestar la propia naturaleza, aplicando estas mismas reglas, pero a lo largo de millones y millones de años? Ahí os dejo esa idea para que le deis una vuelta.